desde Anaheim, California, a pocos kilómetros de Hollywood, y aquí, en lo que antes la gente venía solo a Disneyland, hoy, aquí desde Anaheim, la capital del Espíritu Santo, River Arena, recibiendo gente, una diáspora de todo el mundo, Argentina, Colombia, Honduras, República Dominicana, Ecuador, Venezuela, El Salvador, México, oramos por México más que nunca, Nicaragua, todos los países representados, Puerto Rico, Costa Rica, Honduras, Panamá, que no afloje Chile, Bolivia, Ecuador, pero qué lindo, mirá, arriba gente, que esa bandera, esos colores, Dios te bendiga, Dios te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. Aquí cantamos, aquí adoramos y nos conectamos contigo, porque este es el momento donde voy en momentos a transmitir lo que creo Dios puso en mi corazón. Una cosa y un temita que no es menor, el próximo domingo cambia la hora en la Unión Americana, cambia la hora en los Estados Unidos de América, así que no se olviden de que vamos a perder una hora de sueño la noche del domingo. Esto sí lo aviso. El otro cambio no lo aviso. Porque cuando ganamos una hora de sueño hay gente que por primera vez llega temprano y porque se equivocó. Pero este es el anuncio que yo digo siempre, aunque cambian ahora, hoy en día no hay que cambiar despertadores como antes, ni relojes de pared, hoy cambia todo automáticamente, los celulares, todo lo que es digital cambia solo. No obstante, tengamos en cuenta eso, que cuando nos acostemos a las 3 de la madrugada serán las 4, de manera que si no nos percatamos de esto vamos a llegar tarde al servicio el domingo que viene. Y lo digo en vivo porque la gente que espera a la 1:30 de la tarde de la costa oeste de California la transmisión, ahora va a salir diferido, o sea, va a salir en otra hora diferente. Estén atentos con eso, se lo vamos a avisar Dios mediante en la semana. Pero es un detalle no menor, porque uno dice, ¿qué pasó? ¿No sale el mensaje? No, va a salir, pero con el cambio de horario correspondiente, que eso obviamente cambia en todo el resto del globo. Una cosa más, estamos orando mucho. Cuando yo no menciono lo que está pasando en el mundo, no es porque vivimos en una burbuja o no miramos las noticias. Puede que yo sea un gran veedor de noticias, siempre estoy al tanto de todo lo que pasa en Argentina, en mi país y en el resto del mundo, y no es un tema menor lo que está ocurriendo en Medio Oriente ahora, los ataques. Gracias a Dios, nuestros misioneros, nuestros pastores que viajaron un pequeño grupo a África y tenían que hacer escala en Dubái, salieron de Dubái, 2 horas después habían bombardeado Dubái y cerraron los espacios aéreos. Así que si se quedaban un poquito más, quedaban varados allí en el mejor de los casos, ¿no? Así que Dios los guardó, Dios los trajo con bendición. Así que quería decir eso, que es importante. Es muy difícil pronunciarse sobre cada cosa que pasa. Todos también tenemos conocimiento público de lo que está ocurriendo en México, con los narcos, con esta guerra donde la gente no puede salir de sus casas, están metidos en sus hogares debido a su propia seguridad. Pero esto es apenas la muestra de lo que sabemos. Todos los países están viviendo crisis. Yo digo esto y alguien me va a decir, pero no estás hablando de las inundaciones del sur de Argentina. Y no te olvidaste de mencionar lo que está pasando en Puerto Rico con los cortes de luz. O sea, lo que puedo decir globalmente es que se está cumpliendo las escrituras. No nos alegra, pero sí sabemos que en los últimos tiempos vamos a escuchar guerras, rumores de guerra, hambre, pestilencia, epidemias, pandemias, y no es de sorprenderse. El mundo nunca se va a poner mejor, las cosas se van a poner peores. No obstante, por eso hoy cantamos, no puede el mundo ser mi hogar. Yo no quiero este mundo como mi hogar final. Nuestro hogar está más allá del sol y eso es lo que nos tiene que sostener, ¿sí? Muy bien. ¿Estamos listos para que Dios nos hable, sí o no? Bueno. Yo creo que te he contado al menos una decena de veces, y tengan a bien perdonarme mi repetición, pero viene a cuento y tiene que ver con la línea del relato. He contado en estos años uno de los primeros traumas de mi niñez, de los varios que tengo. Por alguna razón mis padres no me enviaron al kinder, al jardín de infantes, como se dice en algunos países, así que mi debut en el colegio fue a los 5 años, a mis 5 años de edad,
directamente y sin escalas al primer grado de la primaria. Es un frío mediodía de marzo de 1973. Marzo hace mucho frío en Buenos Aires. Mi madre está muriendo de cáncer en casa en los últimos días. Mi padre está siempre ausente porque o está ebrio o está allí intentando emborracharse, que es casi lo mismo. Mi hermano de solo 11 años me está llevando al colegio, nadie más me puede llevar. Él me está acompañando en mi primer día. Mi mamá no puede por la enfermedad, mi papá no está, así que en mi primer fatídico día, mi hermanito de 11 funge de tutor. 4 horas en un aula con una veintena de chiquitos desconocidos que jamás había visto en mi vida, sin la adaptación lógica de quien pasó por el jardín de infantes o el kinder. No se me ocurre que yo pueda ir al baño, nadie me habló de eso. No se me ocurre ir al baño durante los 2 recreos. Y tampoco nadie me enseñó jamás que tenía que pedir permiso para ir al baño. Así que muerto de vergüenza, recuerdo que me orino ese primer día ahí en mi sillita, en mi pupitre. Mis pantalones chorrean, mis zapatos marrones acordonados, que los puedo ver hasta el día de hoy, están empapados. Y mi cara está tapada torpemente con mis pequeños bracitos. Me quedo sentado ahí lo más que puedo aguantar. Por fortuna, no sé si hizo que no se dio cuenta o no se percató, la maestra no percibe el incidente, solo dice en voz alta de la puerta: vamos, nene, vamos, que hay que salir al patio para regresar a casa. Había que salir al patio, cantarle a la bandera y después regresar. Ya son las 5 de la tarde, salgo en medio de risitas burlonas, mi hermano me espera en la puerta con sus amigotes de 11 años. Y lo que viene luego es lo que más recuerdo. Vivimos a 4 cuadras del colegio, tenemos que regresar a pie, y mi hermano, lo comprendo, avergonzado por mis pantalones orinados, me hace caminar unos pasos más adelante de él y de sus amigos. Y detrás de mí escucho las risitas de los crueles chiquitos que me observan, hacen todo tipo de bromas. Camino mirando al suelo sin darme vuelta, estoy llorando en silencio, avergonzado. Y ya no quiero estar nunca más, ni con gente, ni quiero estar en público, ni que me vean, ni mucho menos quiero hablar delante de alguien más. Y luego permanecí muy callado gran parte de mi niñez. Me dediqué a dibujar, a leer libros con voracidad. Yo fui un niño de ojos muy tristes, profundos, melancólicos. No he logrado encontrar una sola foto mía de pequeño riendo, o siquiera sonriendo. No podía reír, estaba incapacitado para reír. Qué ironía que hoy muchos pastores me llaman payaso o cómico. Pero tú eres predicador o que eres cómico. A mí me halagan que me llame cómico porque yo no me podía reír. Las maestras decían que yo era introvertido, depresivo, y como no había muchas patologías, por lo menos descubiertas o no se estilaba, se decía, bueno, salió raro. Mi tiempo se resumía y me salió un chico muy triste. Y ya han pasado muchos años y me doy cuenta que aquel episodio de mi vida realmente me traumatizó. Pero fue un suceso que ocurrió a mis 5 años de edad y pasaron muchos años. Ahora bien, yo tengo que reconocer que mi trauma puede que no sea tan grave como el tuyo. Yo estoy consciente, ¿no? Es posible que hayas pasado por algo mucho más horrendo que orinarse el primer día de colegio. No obstante, los especialistas aseguran que, aunque es muy tentador hacerlo, nunca hay que comparar nuestro trauma con el de otra persona, porque cada uno tiene su propia historia y a cada uno le afectó diferente. No se puede minimizar, subestimar o decir, no puedo creer que te hayas traumatizado por esa bobería. El trauma es un tabú dentro de las iglesias. Yo casi nunca he oído a nadie que profundice acerca de este tema, al menos con esa palabra, trauma. Sin embargo, es muy probable que mucha gente en la vida adulta esté sufriendo debido a algún tipo de abuso o de angustia que le tocó experimentar y que los acompaña hasta el día de hoy. Las personas con trauma suelen expresar frases que reflejan culpa, miedo, abandono o minimizar el dolor. Frases que tratan de subestimar el trauma. Y dicen, bueno, al final todo es mi culpa,
O siempre me pasa lo mismo, yo atraigo este tipo de gente o este tipo de situaciones. La famosa frase, yo creo que lo provoqué. Soy una carga para los demás, siempre fui una carga. O, como decía, minimizar, relativizar. Bueno, eso ya no pasó, ya no importa, yo ni pienso en eso, ya lo superé. Que es un falso mecanismo de defensa, decir yo ya lo superé. O yo no siento nada, que es un entumecimiento emocional. Es casi una mente cauterizada, decir yo no siento nada, porque cuando, como digo siempre, cuando uno bloquea el dolor, también bloquea los demás sentimientos. Entonces, uno no puede amar. Vamos por la vida y hacemos el amor y nos relacionamos, pero siempre dentro de una burbuja blindada, porque cerramos nuestro alma para no sentir el trauma, pero insisto, tampoco podemos sentir las cosas buenas. Pero antes de seguir adelante tenemos que definir qué es un trauma, porque algunos dicen, bueno, a ver, ¿a qué llamamos trauma? Trauma es la palabra griega para decir herida. Hay muchos grandes hospitales y servicios de urgencia que tienen un centro de urgencia, un centro de traumatología, donde se tratan las heridas físicas causadas principalmente por accidentes. Eso se llama sala de traumatología. Y en el ámbito de la salud mental, el trauma psicológico es, en definición simple, según la RAE, según el diccionario de Real Academia Española, el trauma es una respuesta emocional y física a un evento profundamente perturbador, aterrador o peligroso que supera la capacidad de una persona para afrontarlo o para procesarlo. Cuando algo nos marca, podemos estar toda una vida tratando de atravesarlo y nos cuesta, caramba que cuesta. Suele dejar secuelas duraderas en la salud mental, en la salud física, genera miedo, ansiedad constante, el no poder respirar, que a veces eso deviene en una apnea o en mal sueño, no podemos estar en el punto onírico justo de poder dormir profundamente porque hasta el sueño es alterado por un trauma no resuelto y a menudo altera el funcionamiento cerebral, lo altera. Eso no significa que estemos locos, sino que altera nuestro cableado cerebral, interno. O sea, el trauma no es solo el evento en sí mismo, sino la herida duradera que queda y cómo nuestro cerebro busca protegerse. Yo podría decirte, ya me olvidé lo que pasó a los 5 años y posiblemente nadie de aquella época recuerde el incidente, excepto yo. Sin embargo, eso dejó una herida que tuvo que ver con inseguridad, con no querer hablar con la gente, con no poder sonreír más. El trauma implica la combinación del suceso que vivimos y el modo que lo afrontamos y cómo nos afectó. Por ejemplo, 2 chiquititos pueden crecer, 2 niños, 2 hermanitos pueden crecer en una familia súper disfuncional y sin embargo uno solo sufre el trauma, el otro no. El otro lo procesa de una manera totalmente diferente. Aunque la exposición a situaciones específicas puede aumentar el riesgo de sufrir un trauma, lo determinante es la manera en que experimentamos y respondemos a ese suceso. Ahora, no significa que el que no tiene el trauma sea más fuerte, sea más sólido, no, simplemente alguien no lo registró emocional o mentalmente y el otro sí. Por eso, en una familia hermanos son tan diferentes. Mismo papi, misma mami, y tienen diferentes maneras de afrontar la vida. Uno es miedoso, el otro es audaz. Uno nunca salió del barrio, el otro anda por el mundo. Uno nunca se despegó de mamá, el otro se lleva mal con mamá. Y ustedes dicen, ¿cuál fue la diferencia? ¿Cómo manejaron los traumas cada uno? Desgraciadamente vivimos en un mundo pecaminoso, como te decía hoy, y eso conlleva sucesos traumáticos. Nadie va a decir, yo no tengo ningún tipo de recuerdo ni de herida. Estaba leyendo un estudio de la agencia Barna, que es una encuestadora muy importante, que más del 80% de los adultos afirma al menos haber sufrido un trauma, el 80% de los adultos del globo, del mundo. Y cerca del 30% en todo el mundo ha experimentado 4 o más traumas. Y más de la mitad de estos sucesos consisten en, la muerte inesperada de un ser querido. Una muerte te puede traumatizar o no. Siempre es dolorosa, pero a veces la muerte de un papá, de un hijo, de un abuelo nos puede marcar. Sufrir un asalto, un atraco, una violación, ni hablar. Sufrir un accidente automovilístico grave donde
la mente va a tratar de borrar los detalles, pero el trauma queda. Sufrí una enfermedad, una lesión potencialmente mortal, haber sobrevivido a un cáncer, la metástasis, no sé. Entonces la mayoría de los traumas nos los provocan también otras personas. El acoso escolar. Yo digo siempre que vinimos de una generación, los de mi edad, donde el acoso escolar era parte de ir al colegio, ¿o no? ¿Cuándo se hablaba de bullying? ¿Cuándo mami o papi nos iban a ir a defender al colegio? ¿Le están haciendo bullying a mi hijo? Mami, me llaman cuatro ojos, y bueno, sáquese los lentes, mi hijo. O sea, yo nunca recuerdo que a mí me hicieron bullying toda la escuela primaria y parte de la secundaria, porque era muy flaco, porque etcétera. Y nunca a mi papá se le ocurrió irme a defender. El bullying, afortunadamente, se hizo conocido después y eso trajo conciencia. Pero ¿cuántos de nosotros fuimos traumados por maestros que nos maltrataban? Nos adjetivaban de manera totalmente cruel. Abuso o agresión sexual, ya sea física, emocional o psicológica. Colisiones de tráfico, una agresión, un secuestro, violencia física, todo eso nos va marcando y la mayoría venimos de situaciones así. Una investigación arrojó que el 40%, estoy hablando casi la mitad, de los traumas de los cristianos se debe a la muerte de un ser querido. La mayoría tiene un duro dolor por la muerte de un ser querido, especialmente porque creemos en Dios y están esas preguntas, ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué se fue tan joven? ¿Cómo Dios no intervino? ¿Por qué Dios no lo sanó? Entonces ahí el cristianismo pasa a ser un peso que acentúa el trauma, ¿no? El 33% de los traumados se debe a la traición de alguien en quien confiaban y el 21% a abusos o agresiones sexuales. Yo leí la historia de un adulto que relata que a sus 8 años su mamá y el hombre a quien él consideraba su papá le dijeron: este hombre a quien llamas papá no es tu padre. Hoy queremos decirte que tu verdadero papá nos abandonó hace muchos años. Y este hombre dice después en un libro: yo recuerdo cada pequeño detalle de ese día. Tengo 60 años, pero recuerdo lo que pasó ese día cuando tenía 8. Recuerdo el color del sofá donde estábamos sentados, el sonido de los pájaros que provenían de una ventana entreabierta, el aroma a café, el vestido que tenía puesto mi mamá cuando me lo dijo y las galletas que estaban sobre la mesa. Claro, obviamente el tiempo, la alquimia del paso de los años alteró muchas cosas menos esa fotografía. Porque para él el tiempo se detuvo ahí y sacó una foto en la mente. Y él dice, fue el punto de inflexión en mi vida. Ese día fue el funeral de mi inocencia. Ese día yo dejé de ser un niño, a los 8 años. O sea, uno no deja de ser niño o niña cuando nos roban la inocencia y nos abusan, sino que también uno deja de ser niño cuando nos enteramos de algo que todavía no estábamos listos para procesar. Supe de otro hombre que tenía 10 años cuando su papi se suicidó. Dejó una nota a la madre del chico y dijo, te adoro, pero ya no quiero seguir viviendo, dile a nuestro hijo que lo amo profundamente y le dejo mi reloj. Y luego se sentó en el garage, mientras el auto encendido llenaba el ambiente con monóxido de carbono. Sucedió un sábado de otoño por la mañana, dice aquel niño que hoy es su nombre. Dice, ese día mi padre tenía que llevarme a ver un partido, pero en vez de eso se apartó para siempre de nuestras vidas. ¿Qué hace un niño de 10 años con esa clase de trauma? Porque el mundo se le terminó tal como lo conocía ese sábado por la mañana. Eso es una experiencia traumática. La experiencia traumática no solo nos socava la confianza de alguien, sino incluso nos socava la confianza en Dios. ¿Por qué Dios no me alertó? ¿Por qué no me avisó? ¿Por qué alguien no me aconsejó? Entonces en ocasiones tenemos recuerdos abrumadores, intrusivos, pesadillas, flashback, escenas retrospectivas que aparecen de repente y desencadenan emociones negativas. Decimos, yo no me quiero acordar de eso. De hecho, un trauma puede influir en cómo percibimos a la gente, en cómo filtramos a la gente. Si nos traicionaron una vez, vamos a pensar que siempre nos van a traicionar, que todos los hombres son iguales, que todas las mujeres están cortadas con la misma tijera. Los lugares a donde vamos, o nos paraliza, nos hace sentir amenazados a cada paso. Es más,
los estudios han demostrado que ciertos incidentes traumáticos, esto a mí me hizo la cabeza ¡puf!, que ciertos incidentes traumáticos pueden afectar negativamente no solo a la persona que lo sufre, sino a sus hijos y a sus nietos. Porque el trauma se transmite generacionalmente a través de mecanismos biológicos, lo que se conoce como epigenética, o comportamientos aprendidos, pero la epigenética es más grave todavía, porque si bien el trauma no altera el ADN del traumado, pero sí la manera en cómo se expresan sus genes. Entonces, un estrés extremo que hayan tenido nuestros abuelos, la guerra, el abuso, la pobreza, que era muy normal en tiempos de nuestros papis o nuestros bisabuelos, puede alterar la forma en que el cuerpo de ellos procesa el cortisol, pasando esa susceptibilidad biológica a los hijos, se pasa a través de los genes y aumentando la vulnerabilidad al trauma en sus descendientes. Es increíble. El cuerpo es tan complejo, es una creación tan magnífica que a veces desconocemos eso. Por ejemplo, hijos de veteranos de guerra que sufrieron inanición, que se morían de hambre en las trincheras, mostraron una tasa de mortalidad. Los hijos, que no estuvieron en la guerra, mostraron una tasa de mortalidad 11% mayor que otros niños, que sus padres no estuvieron en la guerra. O sea, la desnutrición severa marcó epigenéticamente sus genes, lo cual se transmitió a los hijos de manera inconsciente. Y como si fuese poco, los padres transmiten, además, inconscientemente, heridas emocionales no resueltas. Porque como digo siempre, cuando uno se cría en una familia que temas escabrosos nunca se hablan, que todo se barre bajo el tapete, en esta familia no se habla ni se educa de sexo, de esas cosas que pasan en la habitación nunca se habla en la cocina. No digo abiertamente de manera promiscua, digo que cuando a los hijos no se los instruye, no se le dice a una niña cómo cuidarse, no se le dice cuida tu cuerpo, no se le dice a nuestras hijas, mira que todo lo que hagas en el high school o en la universidad vas a tener que contárselo algún día a tu marido. No hagas nada que te avergüence ahora, que es divertido entre tus amigas, porque algún día vas a tener que mirar a los ojos al hombre de tu vida y con dolor contarle todo lo que hiciste, a cuántos besaste, con cuánto te acostaste y por qué. Nosotros no hablamos eso porque venimos de una generación donde esas cosas no se hablaba. La abuela decía, tiene 3 hijos, se ve que hicieron la porquería. Cuando se habla de sexo como la porquería, lo lógico es que posiblemente el tabú esté instalado en esa familia. ¿Y qué ocasiona un tema que no se habla? Traumas. Hombres que creen que hacer el amor es simplemente tener un coito o simplemente estar con una mujer. Cualquiera sabe hacer eso, cualquier hombre puede estar con una mujer. Pero no les han enseñado a hacer el amor, a cuidarla, a protegerla, a no herirla. Porque los traumas viajan por esos hombres y yo soy macho, yo sé lo que tengo que hacer. A mí nadie me va a enseñar dónde tengo que, Y tenemos esas bestias. No, ¿verdad? Tenemos esas bestias, tenemos esos machos que no son caballeros, porque macho o hembra lo decide el Señor, pero ser caballero o dama es una elección. Entonces, cuando hay tabú, cuando no se hablan de esas cosas, los traumas viajan por el seno familiar. Pero siempre tenemos que ver los sucesos que causan el trauma en un espectro muy amplio, porque no podemos reservarnos algo chiquitito. En un extremo del espectro se ubican las experiencias graves, que ponen en peligro nuestra vida, como la guerra, las violaciones, y en el otro extremo, los acontecimientos que no ponen en peligro la vida, como el acoso escolar grave, la negligencia emocional en la infancia, en que nos hayan dejado solos muchas horas porque mamá se ausentaba y le tenemos miedo a la soledad o al abandono. No es grave, no estuvo en peligro la vida, pero nos afectó igual. Entonces los expertos identifican 3 tipos de situaciones traumáticas. El trauma agudo, que es el resultado de un acontecimiento puntual. Tal vez sufrió un aborto espontáneo, un grave accidente automovilístico, se quedó sin hogar, perdió su negocio. Y los traumas crónicos y complejos, que son las secuelas de sucesos que se van repitiendo con el tiempo y van trazando ese surco, ese engrama mental, esa manera de pensar. Por ejemplo, es posible que la persona haya soportado años de humillación debido al acoso escolar. 7, 8 años de acoso escolar o al racismo.
Y te decían el hispano, el negro, el amarillo, el gordo, el flaco, el narigón, años y años y años. O que hayas crecido en un hogar donde la violencia doméstica y los abusos verbales eran muy normales, que tu casa era un cuadrilátero de boxeo. Y como te criaste en un mar de insultos, esa es tu normalidad. Capaz que sufriste abuso físico por parte de tus padres, que en nuestro tiempo era muy normal. Mamá decía, te voy a dar en la cola o en las nalgas para que no quede la marca, o para que no te vean, pero nos daban. Y a veces le erraban y nos pegaban con la hebilla del cinturón y nos dejaban marcados. Y decía, la marca te va a hacer acordar, a portarte bien, era muy normal. Entonces uno va por la vida, ya sabemos que nadie nos va a pegar con un cinto, pero no queremos ya confiar en nadie, levantamos muchos muros. O alguien entró a tu casa y a partir de entonces perdiste esa sensación de seguridad. Yo he hablado con gente que dice, está bien, vino la policía, revisó todo, pero el saber que un extraño tocó tus cajones, revisó tu ropa interior, revolvió tus cosas, te cambia la percepción de ese hogar para siempre, aunque tengas ahora alarmas, perros, policía. O creciste con una discapacidad física que te causó limitaciones y te convirtió blanco permanente de bromas. Yo supe de una mujer que era utilizada coercitivamente para el sexo por su pareja. No era otra cosa que una violencia sexual, un abuso emocional. Su pareja, que obviamente devino en un trauma, porque su pareja ignoraba el consentimiento, la dignidad de la mujer, las necesidades que ella tuviera. Entonces causaron en ella efectos duraderos como baja estima, ansiedad, depresión, el desarrollo de trastornos de estrés postraumático, porque la pareja la usaba cuando tenía ganas. Entonces ella se sentía usada, y cuando una mujer se siente usada implica que la pareja no ve a la mujer como una persona, sino como un objeto de satisfacer necesidades. Bueno, tengo que ceder, si no se me arma un lío, tengo que aguantar. ¿Qué son? 5 o 10 minutos, aguantar. Y esto provoca una profunda desvalorización, una deshumanización en la mujer y daño en la salud mental de una mujer que se siente cosificada. Una cosa, te estoy hablando por su esposo, por su novio, pues no importa si tienen o no una relación sólida, cosificada. Y pasa mucho en el ámbito cristiano, escudado bajo el versículo, la mujer no puede negarse a su marido. Pero eso no significa que sea una cosa. Eso no significa que el marido cuando tiene ganas viene todo sucio del trabajo, vamos, haz lo que tenga que hacer, mija. No es así. Porque cuando dice que la trate como vaso más frágil, no es que sea más débil, sino que la trate con dignidad, como una princesa. No la puede usar cuando se le antoja y cuando tenga su desfase hormonal. Primero, porque no es una muñeca de plástico, no es una muñeca inflable. Y segundo, porque tiene sentimientos, emociones. Entonces la mujer tiene que soportar por años una bestia en celo que la usa cuándo, en dónde y cómo se le da la gana. Y si no, le hace un escándalo. Entonces no importa el tipo de trauma que hemos sufrido, los traumas nos cambian y reconfiguran nuestra manera de pensar. ¿Cómo va a pararse en la vida esa mujer que es cosificada por su propio marido? ¿Segura? ¿Como una mujer segura, empoderada, llena de Dios? Cuando sabe que todo lo que puede pasar en un ratito, en una fiesta, en un servicio, se desarma cuando él la lleva a la oscuridad o cuando él la lleva a la cama sin tener en cuenta su dignidad y que fundamentalmente está con una hija de Dios. Se está metiendo con el peor suegro. Entonces, ¿qué hacemos con nuestros traumas? Bueno, vamos a aprender de alguien que podría ser una sorpresa, ¿no? La historia de la conversión del apóstol Pablo es asombrosa. Pasó de ejecutar a gente que creían en Jesús, ejecutarlos, a fundar iglesias para Jesús y escribir más de la mitad del Nuevo Testamento y llevar el Evangelio a personas por toda la cuenca del Mediterráneo oriental. Probablemente nunca hayamos visto a Pablo como alguien que sufrió muchos traumas, pero yo creo que fue el más traumado. Voy a darte la explicación en minutos. ¿Qué tipo de trauma sufrió Pablo? Bueno, algunos de sus traumas se los provocó él mismo. Porque, insisto, antes de convertirse en seguidor de Jesús, Pablo, entonces Saulo, estuvo presente en la lapidación de Esteban, cuando apedrearon al primer mártir de la iglesia. Hechos 7:58 dice, los acusadores encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban.
¿Arrojó piedras? No lo sabemos, pero estaba allí, en la turba. Esto debió haber sido una experiencia traumática, porque Pablo o Saulo escuchó cuando Esteban dijo, no le tomes en cuenta este pecado. Pablo persiguió a los cristianos. Hechos 22:4 narra, perseguí a muerte a los seguidores de este camino, arresté y encarcelé a hombres y mujeres por igual. El tipo era un chacal, un canalla. Esto es traumático. Perseguir a los cristianos traumatizó profundamente a Pablo. Más tarde, él escribe a la iglesia de Corinto, le dice, admito que soy el más insignificante de los apóstoles. Ni siquiera me llamen apóstol, no, me ofende. Porque yo perseguí a la iglesia de Dios. Los otros, incluyendo a Judas, que lo traicionó, al menos no mataron cristianos. Y también le dijo a su discípulo en el ministerio Timoteo, anteriormente yo era un blasfemo, Timoteo, un perseguidor y un insolente. Esas son las palabras que usa. Ustedes saben lo que es la insolencia, ¿no? Cuando Jesús, dice Pablo, vino al mundo a salvar a los pecadores, él tuvo en cuenta que yo debo ser el primero de ellos. Yo soy el primero de los pecadores. Nunca dijo, no, yo soy santo, de eso yo no hablo, es la vieja vida, me tenía Satanás. No, él arrastraba los traumas. Y también gran parte de los traumas de Pablo se los provocaron otra gente, como nos pasa a nosotros. Tuvo una experiencia traumática de conversión cuando una luz brillante lo dejó ciego. 3 días completos, no pudo ver nada, no tenía esperanza de volver a ver. Y después que Dios le hizo recobrar la vista, escribió sobre su mala visión, su necesidad de escribir en letras grandes y sobre cómo sus amigos se habrían sacado los ojos para dárselo, para ayudarlo. Eso es traumático, ¿no? Ninguno de nosotros se entregó al Señor porque quedó ciego necesariamente. Como cristiano tuvo que huir de ciudades donde la gente conspiraba contra él, porque cambió de bando. Eso es lo que pasa a veces con los narcotraficantes que no pueden salir. Ni los que están en el menudeo, ni los que están en las grandes ligas, porque la mafia es fácil entrar y difícil de salir. Él estaba en la mafia de la persecución y salió. ¿Cómo no va a tener enemigos? Lo odiaban, su cabeza tenía un precio. Intentaban matarlo, lo intentaron matar en Antioquía, en Pisidia, en Iconio, en Berea, en Corinto, en Jerusalén. Hay toda una historia de escapar de ciudades. Imagínate que hoy podemos llegar a salir furiosos de un restaurante porque el camarero nos trató mal. No lo puedo creer, yo no me merezco esto. ¿Cómo nos sentiríamos si tuviéramos que huir una y otra vez para salvar nuestra vida? Porque hay personas que nos atacan constantemente o nos siguen para matarnos. ¿Quién soporta esa presión? Sin duda, son experiencias traumáticas. En Listra lo apedrearon y lo dieron por muerto, o sea que el tipo apenas respiraba de los piedrazos que tenía. Lo tocaron así y dijeron, está muerto. Eso no son 3 piedras. En Filipos una turba lo atacó, lo desnudaron completamente, lo ataron y lo encarcelaron. En Damasco escapó de la muerte porque lo bajaron de un canasto por una ventana de la muralla. Eso es traumático, cualquier cosa de esa a nosotros nos cambia la vida para siempre. ¿Quién de nosotros nos desnudaron en la calle, nos lapidaron, nos tiraron piedras? ¿Quién de nosotros tuvo que escapar por la ventana porque nos perseguían? En 2 Corintios 7:5 escribió, nuestro cuerpo no tuvo descanso, nos vimos acosados por todas partes, conflictos por fuera, temores por dentro. Pablo dijo, tengo miedo por dentro. Uno habla, el apóstol Pablo, y le pone así como un tono poético para hacernos creer de que estaba en una liga diferente a la nuestra. Él decía, tengo miedo por dentro. Pasó muchas situaciones sórdidas, álgidas. ¿Qué hizo con sus traumas? ¿Qué hacemos nosotros con los nuestros? Desde luego queremos pensar que no vamos a estar el resto de nuestra vida prisioneros de lo que nos ocurrió en el pasado. Nadie se merece eso. Yo creo que con la ayuda de Dios queremos avanzar hacia el futuro con salud, con plenitud, con confianza. Entonces, ¿qué hacemos con nuestros traumas? Bueno, a partir del ejemplo de Pablo, yo quiero sugerirte 3 cosas. A mí me han resultado de una manera magnífica. No digo, me sané de todos, me curé de todos, pero ayuda mucho a la salubridad mental y emocional y espiritual. Número 1, hacerle frente al dolor, no ignorarlo, hacerle frente, enfrentar los gigantes. Número 2, aferrarnos a Dios en oración. Y número 3, encontrar el propósito del trauma.
Ustedes dirán, ¿cómo el propósito del trauma? No hay propósito en esa basura. Pues son las 3 cosas que yo he aprendido en esta suerte de terapia espiritual. Número 1, hacerle frente al dolor. Porque muchas personas nunca hacen frente al dolor de sus traumas, sino que a menudo intentan ignorarlo, y la iglesia ayuda en eso. No confiese lo negativo, no le dé lugar al diablo, no mencione lo que pasó, el pasado quedó atrás. Sí, escrituralmente sí, para el Señor quedó atrás. Nunca aparecerá en nuestro background o nuestra hoja de vida lo que pasó. Sea lo que haya sido, ha sido perdonado por la gracia de Cristo. Pero nosotros cargamos esos traumas. De manera que no piense más, confiese, empodérese, eso no sana. Eso es poner un apósito a alguien que tiene cáncer. Entonces hay gente que entierra el dolor, lo suprime y dice, no, nunca pasó. Mi papá era así. No, nunca pasó. Ya de viejito me empezó a contar y de viejito entendí por qué era como era. Me contó que el padrastro lo reventaba a palos, que un día lo dejó casi muerto. Me contaba que lo sacaban descalzo. Se le metía el hielo entre los deditos y tenía que levantar la cosecha. Me contaba que las maestras de antes lo arrodillaban en maíz para que las rodillas le empezaran a doler, o le ponían un gorro, un sombrero que decía burro. Todo lo que sea para traumatizar, para marcar. Y yo después decía, ¿y por qué papá no es cariñoso? No entiendo por qué es tan frío. Que agradezca que no terminó en un psiquiátrico. Entonces, suprimir nunca funciona porque no podemos sanarnos de una herida que ignoramos. Entonces, ignorar o suprimir un trauma no lo hace desaparecer. Eso no es fe. Al contrario, el cuerpo y la mente lo almacenan y provoca síntomas físicos que se llama somatización, fatiga, inestabilidad emocional, ansiedad, ira, depresión. Reaccionamos desproporcionadamente porque alguien se nos mete en la fila o en el tránsito. Decimos, ¿qué pasa? Es el efecto residual de no exponer un trauma ante Dios. Conductas compulsivas, adictivas, dificultades graves en las relaciones personales. No nos dura un amigo, no nos dura una amiga, siempre nos traicionan, me hacen de todo, se me pegan siempre los mismos. Entonces, el estrés crónico, no procesado, se convierte en enfermedades físicas, dolores que no tenemos explicación. Y los médicos dicen, yo no sé, usted no debería dolerle. La estructura ósea se resiente. Problemas estomacales, gente que empieza primero a sacar los carbohidratos, después queda solo con proteína, después ya le caen mal las verduras, le empieza a caer todo. Disfunción del sistema inmune. Entonces, grábate esto, el cuerpo siempre pasa la cuenta, como dice un famoso libro, siempre. El cuerpo es el IRS, no se le escapa nada. Y cuando suprimimos algo nos viene una inspección. El cuerpo siempre pasa la cuenta, siempre. El famoso psiquiatra Scott Peck afirma, la salud mental es un proceso continuo de compromiso con la cruda verdad a toda costa. No media verdad, no un poco de verdad, no media mentira. La sanidad es un compromiso con la cruda verdad. Entonces, sanar las heridas requiere ser honestos con nosotros mismos antes de ser honestos con Dios. Antes de decirle, Señor, tú sabes todo, perdóname todo. No, hay que ser honestos. ¿Por qué nos pasó lo que nos pasó? ¿Cuál es el patrón? Yo sé que no queremos mirar atrás porque lo que pasó fue doloroso, lo sé. Y cuando uno dice, no quiero afrontar eso, porque exacerba el dolor, es como volver a morir 1000 veces, es como volver a ser ultrajado otra vez. Decimos, no, yo no quiero pensar, por eso hay hijos que no hablan más con los padres. Yo conozco hijos que los padres se murieron, ellos son cristianos y no hablaron nunca más. Porque dicen, no, me hace acordar todo lo que me hizo. Pasaron 50 años, 50 años, 50 años. No lo estoy minimizando, lo que digo es que el trauma se marcó de manera tal que él siente que ese papá todavía lo está maltratando y el hijo tiene 70 y todavía se está acordando de la infancia. ¿Por qué no perdona? Porque el trauma está allí diciendo no vas a perdonar. Pero insisto, tratar de suprimir eso no lo alivia, solo elimina la posibilidad de sanar. Y el problema es que no podemos sanarnos estando aislados. Sanamos mejor cuando estamos con alguien, en comunidad. Por eso tenemos que congregarnos, entre otras cosas. Pero a veces, en lugar de buscar la comunicación, damos prioridad a la protección. Nos blindamos otra vez.
Es como una casa que empezamos a cerrar ventanitas. Es como el matrimonio, la pareja que trata un tema y se genera un problema, entonces cierra esa puertita y dice, de esto no se habla más. Hablemos de sexo y como se pone duro el tema, se cierra esa puertita. Bueno, hablemos de nuestros hijos y como también se pone duro el tema y álgido, cerramos esa puertita. Y un día es una casa inmensa donde una pareja viven como extraños en un rinconcito de la casa porque hay un montón de puertas cerradas de temas que no pueden hablar. ¿Por qué? Porque decimos, no quiero tener problemas. Eso no es provocar la paz, eso es mantener la paz, eso es cobardía. Ahora es normal, porque los sucesos traumáticos nos asustan, nos hacen levantar barreras para protegernos. Entonces, en lugar de hablar sobre nuestro trauma, con gente de confianza, tratamos de sepultar el dolor y nos alejamos de todos. No hablo más con nadie, no me acerco más a nadie. Es una buena estrategia si queremos quedarnos atascados y seguir permitiendo que el trauma nos domine. Si no, no. Santiago 5:16 afirma que hay que confesarnos y orar los unos por los otros para ser sanados. Que alguien me diga, ¿cuándo fue la última vez que nos volvieron a predicar que había que confesar los pecados? Decimos, no, eso es de los católicos, el ir a confesarse a un cura. Pero yo voy a la Biblia y no lo inventó un papa, lo dice el Señor, o lo dice Santiago. Confesaos los pecados unos a los otros. Entiendo, uno no va diciendo, a ver, ¿quién quiere escuchar mis pecados? Siempre queremos escuchar el del otro, no nuestro, que escuchen lo nuestro. Ahora, yo estoy consciente que compartir nuestras cargas, dolores, heridas secretas es muy arriesgado, muy arriesgado. No obstante, mucho más arriesgado cargar con eso solo. Las cargas cuando se comparten al menos se dividen por la mitad. Con las alegrías se multiplican al doble. ¿Quién ve un partido de fútbol solo? ¿Quién disfruta de un concierto solo? Podemos hacerlo, pero no es lo ideal. Y así como sabemos que las alegrías con alguien se multiplican, las tristezas con alguien, la carga al menos se divide por dos, somos dos los que sufrimos. Si es que nos aman, somos dos. Así que debió parecerle arriesgado a Pablo, pero él compartió el trauma con sus amigos, los dejó escrito acá. ¿Quién de nosotros escribiría nuestros traumas para que lo lean por miles de años? Si siempre nos dicen que hay que maquillarse en el Evangelio, que hay que fingir, confiese la victoria, ¿dónde está la fe? No le dé lugar al diablo, diga conmigo, repita conmigo, este es tu día, repite conmigo, este es tu año, di conmigo, voy a estar sano en el nombre del Señor. ¿Quién manda escribiendo los traumas? Yo veo a David y es poesía descarnada diciendo soy un pecador, escudriñame, veo a Pablo y es un traumado. Y Pablo podía no haber mencionado que persiguió a cristianos inocentes, ni haber contado cómo lo maltrataron, cómo lo acosaron. Capaz que sintió la tentación, digo, yo no digo nada, hay gente que no me conoce de antes, ¿para qué voy a traer el antes? Porque compartir estas historias a veces nos hace sentir vulnerables y expuestos, la gente nos va a criticar. Sí, la vulnerabilidad es atractiva, pero también nos hace vulnerables. Y estamos seguros que si contamos la gente no va a entender, no va a entender. Además no queremos que nadie piense que estamos montando un drama o haciéndonos la víctima, porque no hay nada peor que generar lástima, ¿no? Entonces para Pablo hubiese sido mucho mejor no decir nada. Pero el tipo, en vez de sepultar su dolor, asume el riesgo y cuenta lo que había hecho para herir a otra gente y lo que otras personas hicieron para herirlo a él. No fingió que no pasó. No declaró victoria, no se empoderó, no decretó nueva vida. Habló y escribió varias veces sobre su trauma. ¡Caramba! En 2 Corintios 11:23 dice, yo he trabajado más arduamente que ninguno, he sido encarcelado muchísimas veces, lleven la cuenta de lo que le pasó. He recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces, peligro de muerte. 5 veces recibí de los judíos 39 azotes. 39 porque con el 40 moría. Los lictores romanos sabían que el azote número 40, por eso decían 40 azotes menos 1, terminaba de liquidar los intestinos y los dejaba al aire, expuestos. 3 veces me golpearon con varas, 1 vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Y dice Pablo, mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, soy un nómade. Tuve en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas.
peligros de no judíos, peligros en la ciudad, en el campo, en el mar, de parte de falsos hermanos. He pasado trabajo, dice Pablo, fatigas, muchas veces me quedé sin dormir, hambre, sed. Me he quedado en ayunas, he sufrido frío, desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación de todas las iglesias. Pobre. Esto deberían leerlo los pastores que creen que es glamoroso ser pastor y viajar por el mundo. Hoy me explotó el ministerio, hoy tengo tanta unción que me están invitando a todas partes. Deberíamos leer esto, porque esto es trauma. Y en 2 Corintios 1:8 añade, hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Dice, estábamos tan agobiados, con tanta presión, que hasta yo perdí las esperanzas de salir con vida. ¡Pablo! Entonces hay mucha gente que dice, a mí también me lastimaron hondo y a veces no sabía si seguir viviendo. ¿Está mal? ¿Que es un espíritu de suicidio? No, es el espíritu de la eutanasia espiritual. Que Dios te saque de acá. Hay momentos que parece el alivio mejor dejar de vivir. Especialmente cuando uno sube a lo que nos prometen que es la cima y no hay nada. Y Pablo experimentó eso. Sentía que era más de lo que podía soportar y por un momento pensó que la muerte era el único desenlace posible. Dijo, yo me quiero morir. Te digo esto no para juzgarte, para alentarte. Te estoy poniendo a la altura de Pablo. Nos estamos poniendo a la altura del apóstol que más escribió en las Escrituras, que más cartas tienen en el canon bíblico. Y le decía, yo a veces no quiero vivir. Digo, por si alguien dice, un pastor me dijo que porque yo no salía debajo de la manta tenía un espíritu de depresión. ¿Y qué tenía Pablo? Traumas. Pero él lo enfrentó, dijo, este es mi problema. Segundo, aferrarnos a Dios en oración. Yo sé que parece un consejo obvio, porque lo primero que nos dicen, ve a orar. Pero hay mucha gente que ya no lo hace. Qué locura, ¿no? Qué ironía. Sin embargo, acudir a Dios es una de las maneras en que alcanzamos la sanidad. La manera más rápida, efectiva. Porque llevamos ante Él las penas y Él sana nuestro corazón herido. No lo va a sanar ningún ser humano. Ningún ser humano va a meterse en el trauma. No nos van a entender. Te van a decir, pero eras una loca, pero eras un delincuente, pero ¿cómo pudiste hacer eso? Primero va a venir el juzgamiento, el Señor no, porque Él ve el corazón. En las Escrituras vemos como Pablo lleva sus penas una y otra vez ante Dios. Dice, una espina me fue clavada en el cuerpo. Después de todo lo que te conté, yo no sé cuál fue la espina. Yo digo, se queja encima de una espina, de algo que lo perseguía. Es decir, un mensajero de Satanás que me atormente, dice 2 Corintios 12:7. Alguien que conocía su reputación, alguien que lo perseguía, eran unos cuantos. Una madre al cual él le había matado un hijo. Y cada vez que Pablo predicaba de Cristo, lo miraba condenándolo. ¿Una lucha interna sexual? ¿Será que él tenía luchas con su sexualidad? No estoy quitándole lo impoluto a Pablo, digo, él dice, no dice cuál es la debilidad. Otro dice, no, una dolencia física. Después de todo lo que pasó, que lo desnudaron, lo golpearon, que quedó ciego, no se me hace. Alguien de cristal que diga, es que no soporto el reuma. No lo creo. Más traumas para Pablo. Entonces, muchos de nosotros luchamos con una espina traumática. Tipo físico puede ser, como las migrañas constantes, producto de un grave accidente, los síntomas de un trastorno autoinmune de tipo mental, como la ansiedad, el estrés que nos paraliza cada vez que el trauma se activa. O puede que sea una relación tensa con un familiar. ¿Cuántos de nosotros tenemos relaciones tensas con familiares? Decimos, pero soy cristiano y tenemos relaciones tensas con seres queridos, con hermanos que no nos hablamos, con cuñados, tíos, cónyuges, no sé. O tener que enfrentarnos a un entorno laboral o escolar adverso y cada lunes es un calvario porque es volver a encontrarse con esa gente. Capaz que tenemos que atender a padres mayores que se van volviendo como niños, tercos, o tratar con un adolescente problemático, o ambas cosas en ese orden. Entonces, ¿qué hacemos con esas cosas? Aferrarnos a la oración, parece algo trivial. No es confesar victoria, no es decir el adolescente no es tan adolescente, no es decir esto no está pasando, el Alzheimer se va a ir. Es decir, Señor, yo necesito que me ayudes a pasar este trauma.
Pablo escribe: 3 veces le rogué al Señor que me quitara la espina y me dijo: te basta con mi gracia, con mi favor, con mi perdón todos los días. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mientras que eres débil, te voy a poder usar. Por lo tanto, dice Pablo, gustosamente voy a presumir mis debilidades. Dígame, decime cuándo fue la última vez que escuchamos a alguien presumir sus debilidades. ¿Y cómo estás? Acá ando, mirando porno. ¿Cómo estás, hermano? Cambiado, pero sigo siendo mujeriego, ¿eh? No hay trasero que se me escape. Porque no es cuando presumo mis debilidades, hoy ayuné poco. No, debilidades son debilidades. Pero él dice, yo las voy a presumir. O sea, las voy a hablar. Presumir no desde el orgullo, las voy a hablar con vergüenza para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso, dice Pablo, me regocijo en las debilidades, en los insultos, en las privaciones. Ahí da una pista de por dónde puede venir esa espina, ¿no? No tengo mi teoría, pero bueno, es mi teoría y no la voy a decir para que no me critiquen más de lo que ya me lo hacen. Pero dice, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil me doy cuenta que soy cada vez más fuerte. Entonces Pablo oró una y otra vez. ¿Notaste que nunca culpó a Dios por la espina? ¿Por qué lo permitiste? ¿Por qué esta espina con todo lo que yo estoy haciendo por las iglesias? No, llevó su problema a Dios, rogó que se lo quitara. Dios no le quitó la espina, pero acudir a él le permitió ver ese trauma desde una perspectiva diferente. Pablo comprendió que la gracia de Dios era mayor que su espina. Dios le dijo, bástate de mi gracia. En otras palabras, vas a tener que venir acá todos los días. ¿Y si me lo quitas? No, lo que estás queriendo es no venir todos los días acá. Él entendió que Dios podía ayudarlo a sobrellevar esa espina. Te tocó. Esa espina puede ser tu pasado. Señor, ¿no lo podrías borrar? No, eso te va a mantener humilde. Cuando te sientas el último tapón del océano, vas a mirar la carita de esa persona a la cual heriste. Entonces Dios estaba convirtiendo sus debilidades en fortalezas. No le dio la sanidad que Pablo quería, pero le dio la sanidad que Dios sabía que estaba necesitando. El proceso. Yo he conocido a algunos adultos que fueron abusados sexualmente cuando niños o adolescentes. Y no es algo que quisiera que alguien pasara alguna vez. Y tuvieron que repetirse una y otra vez, no fue mi culpa, no fue mi culpa, no fue mi culpa. Niñas que tuvieron que decirse, o a mujeres, hoy creo que eran niñas, que tuvieron que decirle, yo no lo provoqué. No importa que tenía una faldita pequeña, no importa, yo tenía 15, yo tenía 14, yo tenía 17, yo no lo provoqué. El adulto debió haber puesto un stop, el adulto debió haberme dicho, eres una niña. Yo era una niña, era un niño. Debería haber estado en la escuela o en clases de baile, pero me llegaron las respuestas antes que las preguntas. Pero al hacerle frente a su dolor y procesarlo con profesionales, con amigos, y además llevarlo constantemente ante Dios. No es una oración que se hace en un altar. Señor, perdóname todo. Es un trauma. Constantemente a Dios. Pablo dice, yo oré, dice 3 veces. Hay teólogos que opinan que lo que quiso decir es, oré durante 3 largas temporadas. Pudieron haber sido años cada una. O sea, voy a retomar la oración en cuanto a esto por segunda vez. Esas son las 3 veces que oró. Y pasaron meses o años, voy a retomar el ayuno y la oración constante por este tema. Por ahí fueron 3 temporadas. La mayoría cree eso, no que oró 3 veces. Pero la gente que va constantemente a Dios ya no es rehén de su pasado. Me consta de gente que tuvo abusos, que hoy es feliz con su pareja. Entonces, nada puede cambiar nuestro pasado, lo sé. Pero sí Dios puede sanar nuestro corazón herido en el presente y darnos un futuro mejor. ¿Sí o no? ¿Lo creemos? De hecho, el Salmo 34:18 promete, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. ¿Viste que uno cree que el Señor está cerca de los ungidos, de los que pasan con la unción, de los que no soportan la anointing? No, dice que está cerca de los quebrantados. ¿Y a quiénes salva, dice el Salmo? A los de espíritu abatido, a los que dicen no puedo más. Uy, yo pensé que Dios salvaba a las señoras y a los señores que estaban hablando en lenguas todo el tiempo. Dice, no, a los de espíritu abatido.
son los que yo salvo y cerquita de los que están quebrados. Yo no sabía que Dios estaba tan cerca del piso. A mí siempre me hicieron creer que Dios estaba cerca ya del cielo y que hay que elevarse a las alturas. Sin embargo, Dios está muy cerquita de los que están en el suelo. Por eso le dijo a Elías, ¿qué haces aquí en la cueva? No le dijo, ¿qué haces allí? No es un Dios que se queda fuera de la cueva y nos invita a salir. Dios se mete en la cueva y te dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué te trajo a este club? ¿Qué te trajo a esta habitación? ¿Por qué entraste a este dormitorio? ¿Qué te trajo a este apartamento? ¿Qué haces aquí? No es tu sitio, no es tu lugar. Lo tercero que hizo el apóstol fue perseguir un propósito. Yo dudo en decir esto porque sé que si tu dolor es grande tal vez no me vas a creer. Estuve en debate en incluirlo porque es verdad que es posible que no estés listo para escuchar esto que te diré y sé que podría ser demasiado pronto para que te lo diga porque si no es en el momento correcto lo que te diré, si tu dolor es intenso puede que suene como una ofensa. No obstante, cuando encontramos la sanidad en Dios, Él puede redimir nuestro trauma y cumplir un propósito y traer gloria a su nombre a través del trauma. Yo sé que dicen, no, a mí no me digas que la muerte de un hijito esconde un propósito. No me digas que aquel abuso esconde un propósito. Déjame avanzar. Lo vemos en Pablo, que encontró un propósito en el trauma. Dijo, Dios es quien nos consuela de todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo, cambiaré tribulaciones por trauma. Dios es el que nos consuela de todos los traumas para que del mismo modo que hemos recibido también nosotros esa sanidad del trauma, podamos ayudar a otros con el trauma. Dice, consolar a los que también sufren. La gracia que recibió Pablo le permitió compartir la misma gracia hacia los demás. Los demás discípulos, comparados con él, eran condenadores. Señor, ¿no quieres que enviemos fuego del cielo a esta ciudad porque no te recibieron? Pedro dijo, yo no le predicaré a los gentiles, esto es para los judíos. Eran condenadores. Caramba, eran rockstar, eran las figuras estelares, el personal de reparto al lado de Jesús. Pablo no. Era contemporáneo de Jesús y mientras que Jesús caminaba, Dios no le permitió a Pablo conocerlo. Se criaron juntos, se presumen que tenían la misma edad, sin embargo Dios no permitió que Pablo jamás se cruzara en vida con Jesús. ¿Por qué? Misma ciudad. Posiblemente los dos estaban cerca de los mismos maestros en el templo. Dios tenía que asegurarse que él tuviera un trauma. Imagino a Pablo llevándose todo el mundo por delante, si él se hubiese, en lugar de criado a los pies de Gamaliel, crecido 3 años a los pies de Jesucristo. Entonces nadie puede, entender la profundidad de un abuso si no atravesó por ese infierno. Si yo no fui abusado, me va a ser difícil entender el abuso, no voy a entender todo lo complejo que eso puede ser. Solo quien viene de las llamas y todavía huele a humo, puede convertir su trauma en ministerio. Pues yo te digo, tu trauma va a ser tu llamado. No. ¿Quién otro conoce las puertas del infierno? ¿Con qué autoridad una mujer que nunca sufrió, que siempre tuvo su pareja formal, funcional, que se casó virgen, va a aconsejar a una muchacha que buscando cariño o afecto se equivocó, estuvo en sitios donde no debió estar? Por eso le dice, mamá, no entiendes nada, no me hables. No es que no entiende nada o que no tenga autoridad, es que esta niña entiende, tú no conoces, tú no sabes de dónde yo vengo y a dónde voy. ¿Alguien que estuvo en el infierno? Sí. Entonces, ¿cómo Dios hace que nazca un propósito de un trauma? ¿Cómo puede un trauma convertirse en nuestro testimonio? Tu cónyuge te abandonó y te enfrentaste a un divorcio doloroso. Pero acudir a Dios trajo sanidad y ahora puedes ayudar a otra gente que han tenido una experiencia similar. En las iglesias le van a decir, no se vuelva a casar hasta que su marido divorciado se muera. Dicen eso. Tiene que esperar que el canalla encima, hay que esperar que se muera. Y encima el desgraciado tiene más salud que un toro.
En otro te van a decir, no, si eres divorciada o divorciado no puedes ejercer ningún ministerio. ¿Pero qué culpa tiene? Fracasó su matrimonio, no fracasó su vida. Fracasó su negocio, no su identidad. Entonces esa gente, ¿quién las va a comprender? Porque nos hacemos los comprensivos, los cristianos, pero tenemos todo doble moral. No, nosotros amamos a los gays. Sí, amamos, yo respeto todo, Dios los ama igual, pero que no sea mi hijo el gay. Me muero si es mi hijo. Mi hijo machito, machito. Pero no tengo problema, mientras que sea el hijo del otro. Yo no tengo problema con los divorcios, mientras que no se divorcie tu hija. Entonces siempre estamos con esa doble vara y ¿quién va a alentar a esa gente? Pasaste tu juventud en rebeldía contra Dios y ahora en lugar de que te avergüences de ello, Él quiere que compartas el mensaje de su gracia con otros que están en rebeldía. De pequeño sufriste abusos, pero pasaste por un proceso de recuperación y ahora Dios quiere que guíes a otras personas para que se recuperen de esos abusos más rápido de lo que te costó a ti. Eso es lo que yo trato de hacer. A mí no me interesa que los que se orinaron en la escuela primaria o donde sea, les tarde 30 años sanar. ¿No es justo? ¿No es justo? Ahora, lo que te sucedió no está bien, estuvo mal, ¿está? Estuvo mal. Y tal vez no estés bien todavía y es normal. Pero no tienes que seguir empantanado en tu pasado. Porque yo no te estoy diciendo que solo puedes sanar, sino que tu trauma puede transformarse en una versión resistente de ti mismo, resiliente. Yo sé que puede ser difícil escuchar esto y aún más difícil creerlo. Lo sé porque también me han hecho daño. Nunca yo lo oculte, nunca. Ustedes me van a criticar cuando me vaya si fui mal pastor, si fui mal líder, si me faltó esto, lo otro, pero nunca podrán decir que yo fingí. Nunca. Nunca. Ok, Dante nunca habla de la vida privada, no se sabe mucho, pero nunca podrán decir que fingí. Nunca. Sí, pero él no cuenta sus luchas ni sus problemas, pero nunca podrán decir que fingí. Jamás. Nunca. Nunca vine a decir yo soy esto y yo soy un ungido de Jehová y oro más que ustedes. No. A lo largo de casi 4 décadas de mi llamado me han lastimado, me han decepcionado, me han traicionado una y otra vez. Es doloroso. Todavía llevo conmigo algunas heridas, como suele pasar. Muchos que me decían en el ministerio que me amaban, me traicionaron, inventaron calumnias, me abandonaron. No me puedo quejar después de lo que leí de Pablo. Amigos íntimos llegaron, amigos íntimos se fueron. Además, el constante dolor personal del liderazgo. Siempre digo, si no estoy sufriendo, no estoy liderando de verdad. Y luego vienen los rumores, las mentiras, las críticas habituales que tiene que soportar todo aquel que es llamado por Dios. Aunque forman parte del oficio, nunca son agradables. Estuve en un país que para amedrentarme apostaron francotiradores, Dios no me deja mentir, apuntándome toda la noche con un láser. Estoy seguro que no querían matarme, pero toda la noche los francotiradores del gobierno me hacían una seña con las luces, con el láser, diciendo, eres un blanco fácil. No me hago el héroe, por supuesto que me moría de miedo. Falsos profetas dejaron en el contestador de la iglesia amenazas de muerte para mis hijos, diciendo que Dios les mostró que morirían estrangulados y ahogados. Líderes en quienes invertimos una fortuna en recursos, en dinero, en tiempo para ayudarlos. Después predicaron, me hice solo, sin ayuda, negando todo tipo de honra en pro del ego. Todos son ejemplos de personas que me causaron dolor, pero también yo me arrepiento de mis errores. Porque a menudo he hecho muchas cosas mal. He decepcionado, he herido gente. Eso me duele de una manera que no puedo describir. Entonces, ¿qué hago? Hago frente al dolor. Ese es mi trauma, ¿ok? Viviré con eso hasta que me sane. Acudo a Dios, no una vez, no 2, sino cada vez. Tercero, busco un propósito en mi trauma.
Entonces experimento de a poco la sanidad de Dios y me voy haciendo más fuerte. Yo sé cuánto te ama Dios y por eso me siento obligado a decirte que es posible que tu trauma haya sido o no tu culpa. Pero acudir a Dios es tu responsabilidad. O viajas con eso o acudes a Dios. Entonces, vivir un trauma es una experiencia angustiante, caótica, dolorosa, pero tenemos que permitir que Dios nos sane. Entonces aquí van algunas otras sugerencias saludables, un recetario antes que te vayas. Te voy a recetar algunas cositas. No desde, te voy a enseñar a vivir, sino desde la experiencia. Número 1, tenemos que aprender a descansar en el Señor. A mí me cuesta mucho. Pero cuando experimentamos un trauma, la mente pone en marcha una serie de reacciones bioquímicas en el sistema límbico que nos preparan para luchar, huir o paralizarnos. Y luchar, huir o paralizarnos no sirve. Por lo tanto, es importante aprender a calmar el alma para poder pensar de manera clara y racional, vaciar las vasijas para que pueda venir el aceite y Dios nos pueda hablar. Él no construirá sobre escombros. Él no bendecirá una mala construcción. Isaías 26:3 afirma: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti he confiado. Pensamiento que persevera en Él. No es que oró una vez, persevera. Salmos 62:1, solo en Dios haya tranquilidad mi alma. Solo en Él he puesto mi esperanza. El alma no se tranquiliza con Netflix, no se tranquiliza con amigos, con alcohol, no se tranquiliza con droga, con sexo. Número 2, luego de calmar la mente hay que reconocer el trauma, lo diré otra vez. Es común adoptar una actitud defensiva, evitar lugares, personas que nos traigan recuerdos de sucesos traumáticos. Evitar el problema puede ser útil, a priori, Ergo, cuando intentamos conservar nuestra energía emocional, decimos, bueno, ahora no tengo energía para esto, voy a elegir las batallas. Está bien, yo lo he enseñado. Sin embargo, en algún momento es necesario que hablemos de forma deliberada sobre cómo nos afectó lo sucedido. ¿Por qué sucedió el trauma? ¿Cómo ha afectado nuestra manera de vernos a nosotros mismos? ¿Cómo vemos a los demás, al mundo? ¿Cómo vemos a Dios? Tercero, al reconocer y abordar nuestro trauma después de calmarnos, deberíamos llegar a la conclusión que los sucesos no nos definen. ¿Te acuerdas cuando te decían, qué vas a hacer cuando seas grande? Ingeniero. No, no vas a ser ingeniero, vas a ser un ser humano. Vas a trabajar de ingeniero. Pero a veces pensamos que el oficio nos define. A veces pensamos que el estatus legal nos define. Soy indocumentado, soy residente. No, yo soy ciudadano, tú no eres eso. Te mueres y vas al mismo sitio que los indocumentados. Tu cuerpo, digo. Entonces no nos define el oficio, no nos define los sucesos. Lo que nos define es cómo elegimos pensar y responder ante esos sucesos. Eso sí nos define. Entonces cada día tenemos la oportunidad de generar nuevos pensamientos y emociones sobre lo que nos pasó. O sea, buscar forma de replantearnos, de refinanciar el trauma. Cómo esos sucesos traumáticos, por dolorosos que hayan sido desde luego, pueden ayudar a moldear positivamente quiénes somos y cómo nos vemos. Ustedes dirán, ¿y cómo? Bueno, a ver, algunas personas con traumas adoptan una mentalidad de víctima y piensan que el mundo les debe algo por ese acontecimiento negativo que sufrieron. Conozco mamás con mentalidad de víctima y se lo transmiten a los hijos. Así piden que las visiten. Ay, hija, te olvidaste de tu madre, que no sé cuánto más voy a vivir. En fin, ve con tus cosas, yo estoy acostumbrada a estar sola. No es la manera de reclamar cariño, eso es psicopatear, eso es terrorismo emocional. Hija, cuando puedes, me vienes a visitar, me encantaría verte, tengo ganas de verte. Pero a veces el ponerse en víctima no ayuda. Entonces hay que dejar la postura de víctima y adoptar la poderosa actitud del resiliente, que nos ayuda a confiar en Dios y a sanar. Cuarto, la gratitud. Cuando la gratitud se convierte en hábito,
minimiza los patrones mentales y emocionales negativos que a veces intensifican los síntomas del trauma. Prueba a la mañana de dar gracias por el café, por el sol o las montañas nevadas de California, de esta temporada. Prueba, uy, Señor, tengo una casa, no importa si pero es rentada, es prestada, un techo. Anoche hay gente que durmió a la intemperie. Prueba de dar gracias. Cuando hace una lista de todo lo que hay para agradecer. Por el perrito que te mueve la cola, por el gato que se sube a tu cama, por los hijos que remolonean. Prueba de agradecer a Dios, porque esto te va a hacer que las quejas disminuyan, que el trauma empiece a perder fuerza. Y te ayuda fundamentalmente a ser compasivo con tus propios errores. Porque muchas veces yo sé que el trauma es el resultado de malas decisiones, ¿sí? Decimos, ¿en qué estaba pensando? Hace poco escuché de alguien que encontró la foto de su ex marido y dijo, wow, ¿cómo pude estar tantos años con este tipo? Es un desconocido para mí. No tengo memoria. Tengo hijos en común con él, pero no sé quién es. Miró la foto y dice, es como si hubiera un vecino. ¿Cómo pude? ¿En qué estaba pensando? A veces decimos, no sé qué pensé, pero reconocer los errores con humildad y concedernos el perdón puede ayudarnos a superar los fuertes sentimientos de culpa y de vergüenza. Y agradecer, Señor, gracias. Hay que autoperdonarnos y agradecer por lo que nos dio. Podía habernos fulminado, podía haber terminado todo mucho peor. Quinto, el trauma va a fortalecernos de unas maneras insospechadas, te aseguro. Es muy erróneo pensar que haberlo vivido solo tiene cosas negativas. Por el contrario, a través del camino del trauma a menudo tomamos conciencia de, wow, mira lo que yo puedo resistir. No sabía que yo podía resistir tanto dolor, dicen las mujeres después de parir. Yo no sabía que tenía esa capacidad, yo me quejaba por una uña encarnada. Y aunque el dolor puede ponernos de rodillas, buscar las formas para resistir nos lleva a acercarnos más a Dios. Entonces los sucesos dolorosos no tienen por qué aplastarnos, por el contrario, nos pueden fortalecer, como le sucede a los diamantes. Los diamantes se forman bajo una presión enorme y el diamante es venerado por su perfección, pero por su dureza y su capacidad para atravesar rocas, metales duros de lo que estamos hechos. Muéstrame a alguien que salió del trauma y te voy a mostrar a alguien que no llora por boberías, que no hace escándalos por babosadas. ¿Qué mujer que sobrevivió al cáncer de seno hace un escándalo por un vaso que quedó sin lavar? Si olió el aliento fétido de la parca de la muerte. Entonces, aceptar los sucesos dolorosos es una oportunidad para transformarnos, fortalecernos como diamantes. Sexto, es importante que encontremos una persona en quien podamos desahogarnos sin reservas, que no nos juzgue, que no se avergüence, sino que nos apoye con aceptación incondicional. Sé que no se encuentra a la vuelta de la esquina, lo sé, pero imagina la liberación si pudiéramos expresar nuestras emociones de manera plena, sin miedo, sin vergüenza, mientras hacemos frente a los traumas emocionales de la vida. Entonces, el trauma no nos tiene que definir, ni dañarnos para siempre. Más si tenemos a Dios de nuestro equipo. Los traumas por los que pasamos, por dolorosos que hayan sido, nos pueden convertir en un diamante, desde luego. Él nos ha prometido en el Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados del corazón y venda sus heridas. No dice que las hace desaparecer, las venda. Venda. ¡Oh, qué lindo! Bienvenido al proceso de sanación. ¡Hay propósito en el trauma! ¡Hay propósito en el trauma! Alguien tiene que celebrar a Dios por eso. ¡Bendito eres! Vamos, a dar un aplauso al Señor si crees que Dios habló esta mañana. ¿Nos ha hablado el Señor, sí o no? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que es el Señor! ¡Aleluya! Vamos a levantar nuestras manos aquí en casa. Si pueden hacerlo en casa,
y no tienes compromiso de que alguien te está viendo, levanta tus manos y dile: Señor, yo necesito hoy comenzar el proceso de sanación. Para aquellos que nunca escucharon hablar de estos temas, quiero decirte que estás en la etapa que llegas al hospital en una ambulancia y te acaban de poner suero y ahora te tienen que estabilizar. Falta mucho para la operación, falta mucho para el posoperatorio. Pero vamos a empezar a estabilizarnos, nuestro pulso, estabilizar nuestro corazón y empezar a sanar. ¿Será fácil? Nunca dije eso. ¿Será rápido? Tampoco te lo puedo prometer. ¿Vas a recuperarte pronto? No lo sé. Cada alma, cada cuerpo, cada ser reacciona diferente. Pero puedo darte la garantía que si Dios es el médico, tú no te vas a ir como entraste. Vas a salir mejor. Rengueando con heridas es una posibilidad, pero habrá propósito en esa herida. Dios nunca desperdicia materia prima. Dios nunca te abandona. Dios nunca procesa a alguien para luego dejarlo a la mitad de camino. Él te ha traído aquí para procesarte, para tratarte, para bendecirte, para sanarte. Padre, ahora, todos orando, clamando en casa, en sus hogares. Señor, te exalto, te alabo. He transmitido lo que creo me has dicho que diga. Con temor y temblor he hablado de esto y sé que soy libre de la responsabilidad de cada quien. Señor, entra en los corazones que todavía no has ingresado, a pedido de los que hoy quieren que lo hagas. Sana, redarguye. Sé que hay dolor, pero sé que tú estás sanando el dolor. Sé que hay vendas y hay heridas, pero sé que tú estás tratando con las heridas. Sé que hay propósito en el trauma. Vamos, todos. Levanten las manos. Yo sé que la hora ha avanzado un poco, pero no podría dejar a nadie que se vaya hoy, ni permitir que se vayan sin el sello del Espíritu Santo, sin el toque del Espíritu sanando, redarguyendo, tocándote con su gracia, con tu favor. Doble porción del Espíritu. Más. Presencia del Espíritu sopla. Más. Hay gente tocada por Dios ahora. Sanada por Dios ahora. Te digo lo que decía Pablo. Esta leve tribulación, este trauma de la vida, no nos define. Y no es nada comparado con la gloria venidera, con lo que el Señor tiene. En casa voy a despedirte, voy a decirte que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Espíritu Santo quede ahí en la sala, en el hogar. ¿Cómo te ama, princesa, el Señor? ¿Cómo te ama, príncipe? No te entregues, no te rindas.